Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros, de quienes quieren escuchar, ver, opinar, razonar. Aquí no anestesiamos a nadie. Queremos que se informen, que se incomoden, que aplaudan o se molesten, da igual, pero que sientan. Esto es periodismo independiente, no infalible pero libre. Un espacio que busca la verdad, piensa en el bien común y no se casa con nadie. Hay pautas, sí, transparentes, sin condicionamientos. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerde, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. El Mono López. Bien, amigas, amigos, continuamos la agenda informativa del día de hoy. Cuando son las 18:14, es tiempo de darle la bienvenida. Si está ya, por favor, que pase. Entiendo que sí. Agradecerles, nos pasamos un par de minutos. Cuando es panel es más complicado, ¿ah? Porque la gente, puchica, le encanta tener la última palabra. No, pero déjame terminar de yo decir algo. Entonces hay que manejarlo ahí con mucho tino. Pero bueno, gracias por esperar. Se trata de José Alvear, experto energético, a quien lo hemos invitado para un poco aclarar el panorama. Han salido ya algunas versiones a propósito del panorama inmediato y futuro que se presenta en el tema de la generación de energía. Por un lado, el gobierno ha ratificado que no va a haber apagones. La ministra Manzano ha dicho que no tiene ninguna preocupación en esa línea. Sin embargo, cada día se muestra que los embalses disminuyen. Pues bueno, no sé si va a llover o no, eso habría que preguntarle al INAMI, pero en todo caso, ¿cuál es tu... Ah, y por cierto, Colombia, de una manera inusitada, no sé por qué, muestra interés en darnos energía. Bueno, poco a poco vamos a ir hablando de estos temas. ¿Cómo ves el panorama? Bienvenido, José. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Eh, Mira, Ecuador no solamente que tiene una crisis energética, tiene una crisis energética porque tiene su sistema al límite y seguimos lamentablemente dependiendo del clima ya y de una generación térmica debilitada. O sea, esa es la lectura macro que te hago de entrada. O sea, estamos con una generación térmica debilitada, estamos con escasas lluvias a pesar de que se está terminando el estiaje y Mm. a pesar de todo tenemos nuestro sistema de generación energética al límite. Entonces, es lo que yo he llamado la tormenta perfecta. Pero José, a ver, el gobierno tiene técnicos, saben que evidentemente el consumo va en aumento siempre. Entonces, quiere decir, si tú dices que está al límite, significa que no hubo previsión para ir incorporando de alguna manera para mantenernos estables. Es que, Andrés, esto lo venimos diciendo desde que yo tengo el gusto de ser entrevistado por ti, desde la época de Lazo. Desde Imagínate. la época de Lazo sabemos que convivimos con una crisis energética, sabemos que la crisis energética en buena parte fue causada por mala proyección y mala administración de la matriz energética, pues solamente a un loco se le puede ocurrir hipotecar el 70% de generación eléctrica en lo hídrico, cuando todos los países del mundo tienen una matriz energética que es 50-50 o 60-40 hidrotérmicas. Pero acá hubo un genio que hizo al 70%, por un lado. Por otro lado, tenemos un parque termoeléctrico que es vetusto, que tiene más de 50 años de antigüedad y que por más que se intente hacer un proceso de recambio va a tomar su tiempo. Entonces, tenemos no solamente una mala visión de quien administraba el país, sino también mucha viveza criolla de quienes estuvieron en esos cargos, en el CELEC, sobre todo en el CELEC, que es el que se encarga de la generación, para no advertir o sugerir que era importante empezar a hacer por ejemplo, una chatarrización del parque termoeléctrico para empezar ya a evitar problemas a futuro.
Problemas que hoy en día los tenemos porque de paso nos peleamos con Colombia y entonces se nos cerró la llave de 450 megawatts, ¿cierto? Entonces, si tú tienes que Colombia no nos ven, tienes que no está lloviendo y tienes que el parque termoeléctrico está al 50%, es lo que yo te digo, es la tormenta perfecta. ¿Qué hay que hacer en estos instantes? Pues salir a buscar de urgencia empresas serias de generación que nos renten energía, porque lamentablemente no estamos en condiciones de generar, porque si generamos, seguimos teniendo un déficit de 1.500 megawatts. Y por otro lado, tratar de negociar para que ese interés implicado de los hermanos de Colombia no nos haga pelo y barba, porque eso es lo que va a pasar. Claro, ya vamos a eso. Déjame, antes de llegar a ese punto, yo he escuchado con mucha frecuencia de expertos en el sentido de decir que a diferencia de otros países, Ecuador es realmente privilegiado en términos de su red fluvial, es decir, que en términos de ríos hay agua por todas partes y realmente de manera importante. Entonces, ¿será que no aprovechamos ese recurso, pero que podríamos tener efectivamente ese porcentaje? Mira, cuando hablamos de ríos, hablemos de donde están ubicadas las principales hidroeléctricas en las cuales se apoya nuestra matriz energética. Coca-Codo a la altura del río Coca, ya que como no ha llovido, el caudal, que para que quienes nos están escuchando hoy, explicarles que el caudal es la fuerza con la que ingresa el agua a la turbina. Okay. El caudal que debería estar en 300 metros cúbicos por segundo, ponle tú 150, ha bajado a 100. Entonces está trabajando esa hidroeléctrica al 30%, por no decir el 40%. Es decir, de 1.500 megawatts que debe generar por hora, no creo que esté generando más de 500. Ponle tú 600 en el mejor de los casos. Y luego tienes el complejo hidroeléctrico Paute, por donde pasa el río Paute, que ese, a diferencia de Pacodo, no es pues una hidroeléctrica de paso, sino que tiene estos embalses o cisternas, ¿ya? ¿Y qué pasa? También ha bajado el caudal. También ha bajado el caudal y eso genera que como un tren, ¿no, verdad? Que empieza por Mazar, Molino y Sopladora, bueno, está trabajando, o sea, si no hay caudal y bajan los embalses y no hay lluvias, ¿no, verdad? No puede trabajar al límite, porque ese sistema, ese complejo, no fue diseñado para trabajar al límite. ¿Y qué pasa cuando trabaja al límite como está pasando hoy en día? Porque si Mazar baja de ciertos niveles, o sea, de 2.140 metros de cota, ya está trabajando al límite. ¿Qué pasa cuando trabaja al límite? Los estamos forzando. Es decir, corremos el riesgo de que se dañen. Y si se daña Mazar o se llega a dañar Coca-Codo, 3/4 partes del país, ahí sí queda a oscuras. Entonces, sí, el comentario de que Ecuador es un país lleno de ríos, sí, está bien, pero hay que ver que estas hidroeléctricas, que son las más grandes, hoy en día están con problemas por falta de lluvia, lo cual hace que baje el caudal en el caso de Coca-Codo y que genere menos potencia, que es el número de megawatts que genera, y en el caso del complejo Paute, que baje la cota mínima de sus embalses, que trabaje al máximo, que se force la hidroeléctrica y que corra riesgo de dañarse, más allá de que podrán los ingenieros a decir que son expertos en manejo de embalses, como dijo algún funcionario. ¿Y qué hacemos con las famosas barcazas? Las barcazas están ahí, hoy en día son un mal necesario, Andrés. No queda más que mantenerlas. Unos 300 megawatts que generan, ahora dicen que van a una cuarta para generar 400 megawatts. No nos olvidemos que el país tiene, Andrés, un déficit de 1.500 megawatts, ya que se manifiestan sobre todo a las 7:30 de la noche, que es la hora pico, que es donde los ciudadanos debemos ser, digamos que más austeros en función de la falta de generación de potencia que tenemos producto de la falta de las lluvias. Ya. O sea que a esa hora deberíamos controlarnos, pero complicado, ¿no? Lograr semejante efecto cultural. Ahora, en este contexto, tú has hablado de un déficit de 1.500. Colombia, de una manera, insisto, mega sorpresiva, dice que estaría dispuesto a darnos 1.000 kilovatios hora
megavatios, Orias, 1.000 megavatios al país para ayudarnos en este déficit. ¿Cómo interpretas tú este gesto? Bueno, pues ellos se ven que los colombianos se les encantan los negocios, pues, porque esto es que, ¿qué pone el precio a las cosas? Claro. ¿El trabajo o la necesidad y la escasez? La necesidad y la escasez. Entonces ellos en función de la necesidad y la escasez, créeme que muy a mi pesar, sospecho que nos van a hacer pelo y barba. Claro, nos van a poner una cifra alta, qué sé yo, y ante la urgencia no quedará otra. Pero es que es impresionante que repitamos la misma historia, oye, es que no se entiende. Si hubiera previsión, Andrés, no hubiera nerviosismo. Pero como no hay previsión, entonces estamos jugando al susto todos los inicios y finales del estiaje. Porque claro, se supondría que ahora en abril ya empiezan las lluvias. Entonces, empiezan las lluvias, no deberíamos estar preocupados por este estiaje. Pero sucede que San Pedro ha decidido que no nos la va a hacer tan fácil. Y si en los próximos 15 días, Andrés, no se regularizan las lluvias o no hay un buen volumen de agua, creo que ahí sí vamos a tener apagones ya programados. Hoy en día no hay a discreción, no sé si eso sea mejor o peor que los programados, porque cuando es a discreción corres más riesgo de que el barrio se quede sin luz, con lo cual sube la inseguridad, o de que se te funda la licuadora o la refrigeradora o la computadora. Entonces, no sé qué sea mejor, te digo. Yo lo que creo es que hay que decirle la verdad a la gente y nuevamente tenemos la oportunidad, ahora en abril, que se acaba el estiaje en teoría, de podernos preparar para el próximo estiaje que empieza en septiembre. Pero ojalá lo hagamos de forma seria, pues no andemos buscando empresas de medio pelo piratas, como les digo yo. Claro. Que son las tristemente célebres, pues, Progen, ATM, Worley, Rengen, ¿ya? Que son empresas que no tienen el músculo económico para hacer frente a esto, que no ponen una póliza de seriedad de oferta, que no ponen una póliza de fiel cumplimiento de contrato, que no ponen una póliza de buen uso anticipo, o que cobran planillas contra un trabajo que después no sirve, como en el caso de ATM. Esa es la situación. Tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. No vamos a solucionar el problema estructural porque Ecuador tiene que apuntar a ser un país generador de energía. Y Claro. para ser un país generador de energía tienes que comprar motores o turbinas. ¿Qué pasa si vas a las empresas serias a tocarles la puerta y decirles, señores de la Siemens o de General Electric o de Barcila, véndame turbinas? ¿Sabes lo que nos van a decir? Claro que sí, señores de Ecuador, hagan la fila, prepáguenme y en 4-5 años les entrego su turbina. Hasta eso no nos queda otro camino que rentar energía. Imagínate lo cara que nos sale la factura a la sociedad civil por el mal manejo de funcionarios que hasta el día de hoy, Andrés, porque esto es lo que estoy hablando contigo hace más de 2 años, rinden una declaración en fiscalía. Increíble. Lo que llama también la atención, con esto vamos cerrando, José, lo que llama la atención del gobierno es que en ciertos temas, por ejemplo, fenómeno del Niño, resulta que logran predecir con 11 meses de anticipación la crudeza de un fenómeno que va a inundar y a provocar una catástrofe en 17 provincias y es una cosa alarmante, pero bueno, ellos tienen toda la previsión del caso. ¿Por qué no actuaron así acá, oye? Si tuvieran la misma previsión para trabajar en un plan emergente, por lo menos para rentar energía, quizás el déficit no sería de 1.500 megawatts, quizás sería de 600, quizás, pero podríamos hacer frente. Si hubieran tenido esa previsión y esa visión, no se hubieran peleado con los colombianos, que ahora, te repito, nos van a hacer pelo y barba a la hora de vendernos la energía. Claro, claro. Bueno, José, como sabes, siempre será importante escucharte porque estas opiniones nos aclaran sobre el panorama, las no decisiones oportunas que se toman y finalmente las consecuencias que ahora vive el país. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas una buena noche. Gracias, siempre es un gusto estar contigo, Andrés. Igualmente. (17:38), amigas, amigos, tal como anunciamos, continuamos nuestra agenda informativa y ahora a través de un panel para analizar en términos políticos, desmenuzar esta
peculiar decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, arrogándose facultades de prestidigitador, no sé, esta gente que adivina el futuro. Siento un eco, o es idea mía. Ya. Que pasen por favor nuestros invitados para analizar este episodio, adelantar las elecciones al 29 de noviembre que estaban previstas para el 14 de febrero, argumentando que en función de informes de la Secretaría de Riesgo, una entidad adscrita al gobierno y que no es técnica en climatología, sino en justamente atender situaciones complicadas de la naturaleza, en fin, pero que no es científicamente la entidad más idónea, pues en base a esos informes finalmente ha tomado esta decisión. Evidentemente, quienes están involucrados en temas políticos tienen también lecturas diferentes y por eso hemos invitado a Hernán Pérez, él es analista político, y a Santiago Basabe, docente de la Universidad San Francisco. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, ¿cuál es la primera lectura que tienen ustedes? ¿Esto es una mera coincidencia o hay cierto nivel de intereses políticos de por medio? Hernán, contigo empezamos. Dicen que con los mayores hay que empezar. No sé si será verdad, pero bueno. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia y un saludo a Santiago desde acá, desde Guayaquil. Bueno, el tema, tratemos de podemos hacer una especulación política, obviamente, pero yo creo que deberíamos detenernos primero en el hecho concreto de lo que ha resuelto aparentemente el Consejo Nacional Electoral. A todas luces es una decisión arbitraria, es una decisión inconstitucional, es una decisión ilegal, que se suma a varias decisiones que estamos asistiendo en el país, de alguna manera grotescas, de alguna forma casi hasta cómicas, que sobrepasan ya la tolerancia de un país que ha venido arrastrando lamentablemente este tipo de prácticas por las cuales de alguna forma ya somos famosos a nivel internacional. La ley y la constitución, etcétera, es muy claro, no se entiende cómo un organismo electoral puede tomar una decisión de esta magnitud, de ignorar lo que dice la ley y simplemente resolver que las elecciones y las votaciones y elecciones, porque la única forma de elegir es votando, y se van a tomar, van a tener lugar en una fecha diferente a la que está prevista en la ley, en la convocatoria original y en el calendario que ellos mismos prepararon. Entonces, esta es otra muestra de esta especie de... Ya uno se cansa de hablar, ¿no?, de la inseguridad jurídica, parece que puede ser, pero es de un alcance, de una arbitrariedad increíble. Ahora el invocar un informe de una entidad sobre riesgos para tomar una decisión de esta naturaleza, impresionante, es que no entendemos, y eso es lo que abre obviamente a la especulación política, ¿no? Porque esto es algo serio, que interrumpir el proceso electoral, el calendario, y ahora moverlo sin ningún fundamento. No está en la Constitución, no está en la ley, no se trata de que haya habido de por medio una revocatoria de mandato o una situación pues previstas en la Constitución que ameriten, digamos, justifiquen una decisión de esta naturaleza. Ok, ahora Santiago, Enrique Pita decía hoy en la mañana, argumentando su posición de que él está a favor de aquello, que este evento climático va a provocar un impacto importante en 488 parroquias, 143 cantones, en 17 provincias y con alrededor de 2 millones de personas en riesgo. Sin duda, puesto así, suena catastrófico, pero primero, ¿qué certeza hay de aquello? Y los antecedentes. Nunca antes, con los climas que tenemos aquí en el país, se ha producido algo así, ni siquiera en la época de la mayor pandemia mundial, que fue el COVID. Es decir, ¿encuentras asidero para esta decisión? Bienvenido.
Y Gracias, Andrés. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a Hernán. Un gusto compartir el espacio. Yo creo que ahí mencionas una idea que es bien importante, la parte histórica, ¿no? Ya quisiéramos que el país sea previsible, prevenga los eventos futuros en lo político, en lo económico, en lo social. Desafortunadamente esa no ha sido la historia del país. Por el contrario, en términos culturales, somos un país acostumbrado a tomar decisiones sobre la marcha, a prever muy poco. Y con ese antecedente, la decisión del Consejo Nacional Electoral no hace mucho sentido con lo que ha sido históricamente el país. Y sí hace sentido en el plano puramente político de que sea una decisión de coyuntura que responde a intereses políticos claramente establecidos y que el argumento del niño y de los posibles embates de la naturaleza resulta poco creíble. Y si una decisión de las autoridades públicas, de una autoridad tan importante como el Consejo Nacional, resulta poco creíble a la ciudadanía, me parece que hay ahí un problema que desborda este solo hecho y que tiene que ver ya con cómo funciona el régimen democrático en el país y qué es lo que esperamos del próximo proceso electoral. Hernán, hace un momento decías que o calificabas esta decisión como arbitraria, ilegal e inconstitucional. De hecho, ya hay una iniciativa presentada en esa línea en la Corte a propósito de este tema. Sin embargo, Diana Tamain también ha aclarado que la Corte como que no tiene competencia en este periodo electoral porque finalmente es el tribunal de mayor relevancia en esta época, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo lo ves? No, eso me parece increíble ese tipo de argumentos por parte de una persona que ocupa una alta dignidad de un órgano constitucional. Yo no sé de dónde sacan la idea de que el Consejo Nacional Electoral durante este periodo puede hacer lo que venga en gana. Así que mañana el Consejo Electoral decide que para votar hay que tener 30 años de edad y ya no 18, y no hay manera como podemos ir a la Corte Constitucional, porque supuestamente ellos son la máxima y única autoridad en materia electoral. Hay que saber distinguir entre el control constitucional al que están sujetos todos los órganos y todas las autoridades durante todo el tiempo. No es que durante cierto tiempo el Consejo Electoral está sujeto al control de la Corte y otro tiempo no lo está. La única excepción que está en la ley, en el artículo 62 de la ley de garantías constitucionales y control, garantías jurisdiccionales y control constitucional, es con respecto a las acciones de protección. Pero ya la Corte se ha pronunciado en dos casos en las que aclara de que en materia electoral no es que el Consejo Nacional Electoral puede simplemente tomar decisiones como estas y que está exenta, exonerada del control de la Corte Constitucional. Eso me parece realmente increíble, escuchar que puedan decirse esas afirmaciones con una tranquilidad. Imaginémonos que el tribunal, la Corte Constitucional resuelve anular esta decisión y obligar al Consejo Nacional Electoral a respetar la ley y que estas elecciones tienen que hacerse como estaba previsto. ¿En qué afecta eso el proceso electoral? ¿Cuál es la porque lo que trata la norma es proteger un poco, ¿verdad? Que no se vean afectadas los derechos ciudadanos durante los procesos electorales, pero durante el periodo electoral, que es mucho más amplio, puede haber. No hay ninguna afectación. Yo diría que al contrario, digamos, en la medida en que se resguarda el ordenamiento jurídico, habría más bien una garantía declarada por parte de la Corte. Así que en ese sentido hay un error ahí que me llama la atención que se haya incurrido eso y hacerlo públicamente. Yo personalmente de Diana Tamain me sorprendo poco de las cosas que pueda decir o hacer, pero en todo caso, hoy también en la mañana, Santiago, dijo con mucho aplomo la señora Tamain
que sí se modifica el día en que la gente va a sufragar, no así cuando se proclamen los resultados de las votaciones. Es decir, que se puede cambiar la fecha de la votación, no importa, pero que se mantiene el día de la proclamación, que eso es lo importante. O sea, con esa lógica podemos andar mañana cambiando, no importa, con tal de que el día de que se declaren las elecciones, pues eso sí se mantenga. Es lógica la argumentación, no sé. O sea, creo que es una respuesta que no tiene mayor sustento, ¿no? Ni en lo jurídico y sobre todo en lo político. El hecho real, me parece, es que se ha modificado el, el, el tipo de trayectoria, de dinámica de la competencia político-electoral, que uno de cuyos elementos claves es la fecha del calendario, precisamente para que las organizaciones políticas, los actores políticos, empiecen a generar listas, empiecen a hacer procesos de democracia interna, en los casos que fueren, empiecen a buscar alianzas y la posibilidad de posicionarse de cara al momento mismo de las elecciones. Y al adelantar eso sin una justificación me parece que sea creíble, porque no es creíble la justificación. Yo creo que es una forma de atentar contra un principio básico del régimen democrático, que es la competencia en igualdad de condiciones. En ese sentido, esta decisión me parece que da cuenta de un deterioro muy importante de una democracia que de por sí ha sido frágil históricamente, pero que con golpes de este tipo la ponen aún en más riesgo. Algunos elementos que no sé si son coincidencia, Hernán. Luego del anuncio de Atamaín sobre este particular, renunció el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano o Nacional de Meteorología, INAMI, ¿no? Bolívar Erazo, al día siguiente. Luego está el contexto político, la revolución ciudadana ha sido suspendida, los militantes están desafiliando, Unidad Popular y Movimiento Construye enfrentan amenazas de cancelación. Entonces uno dice, ¿todo esto es mera coincidencia o estamos ante la estrategia de eliminar a los políticos incómodos que puedan hacer peso en las próximas elecciones? Bueno, ahí entramos ya a otro plano, pero comencemos por el tema del director de NAMI, ¿no? Ese es un órgano técnico de gran relevancia para el Ecuador, en todas partes del mundo, digamos. Esto es realmente serio. Entiendo que su renuncia ha sido coincidencia, volviendo a hablar sobre la coincidencia, porque ha declarado él que cuando alguien lo entrevistó, y él declaró, porque él no ha revisado, que no tiene una predicción de esa naturaleza, y luego se lee que ha renunciado de su cargo. Yo creo que eso es muy grave, porque lo que hace es abonar más a la sospecha, abona más a la idea de que aquí hay pues otros factores que están pesando en esta decisión, que repito, es inconstitucional, es ilegal y es arbitraria. Lo mínimo que pudo haber hecho el CNE, por ejemplo, era consultar con los movimientos políticos, consultar con los partidos políticos, consultar con quienes van a ser, pues obviamente, los actores en el proceso electoral, y convocarlos y compartir esta hecatombe que se nos viene al Ecuador, que nos va a hundir prácticamente, y decirle, de alguna manera convencerlos, ¿no?, de que podría ser. Pero no, simplemente nos hemos despertado con esta noticia que se ha dado. Con respecto a los otros temas, sí, parecería que pues, ahí hay una más que una coincidencia, hechos que sumados dan la impresión de que se trata pues, de que a las elecciones sean anticipadas, más rápidas, y con el principio de competencia bastante afectado, digamos. Santiago, y de hecho me faltó en la lista mencionar también el caso peculiar de Aquiles Álvarez, ¿no?, en donde se ha mencionado con insistencia sobre la cantidad de vulneraciones a sus derechos. Una persona que ni siquiera tiene sentencia, resulta que está en la cárcel más peligrosa del país, rapado la cabeza, sin posibilidad de acceso al sol, le quitaron los libros. O sea, más allá de la parte política, que evidentemente de mi línea está súper distante, pero realmente allí hay una como perversidad, digamos, a propósito de este personaje, ¿no?
Es que precisamente como decías Andrés hace un momento, el contexto es bien importante, porque dicho solamente el CNE adelanta elecciones por un tema de previsibilidad, por eventuales repercusiones de fenómenos naturales, Mm, hasta podría sonar coherente. ujú. Pero si a esa idea súper general en abstracto agregas estas cosas, que la principal fuerza política de oposición, la Revolución Ciudadana, está proscrita de participar directamente por una decisión que está en duda, al menos del Tribunal Contencioso Electoral, más el alcalde de Guayaquil, la ciudad más importante en términos políticos y económicos, que está privado de la libertad, con un parámetro de medición bien distinto de otros casos similares, y ahí hay los detalles que tú habías mencionado, que Unidad Popular y Construye están en un proceso eventual de desaparición, no por el tema del umbral electoral, de los votos, que quizás eso incluso hasta podría discutirse, sino por un tema de desafiliaciones, que ambas organizaciones dicen que eso no es así. Si el alcalde de Cuenca tiene procesos judiciales iniciados en la fiscalía, o si el alcalde de Quito está en una línea similar, entonces juntando todo eso, Claro. se ve un contexto político e institucional que da cuenta de que esta decisión del Consejo Nacional Electoral estaría alineada en ese sentido, que sería minimizar la capacidad del elector, de los ciudadanos en general, de tener una diversidad de opciones en el momento de las urnas. Y eso, como había dicho hace un momento, me parece que da cuenta de que los elementos básicos del régimen democrático al menos están en duda. Hernán, en otras épocas el cargo del ministro de gobierno era clave a propósito de tener acercamientos con las diferentes tiendas políticas, lograr acercamientos o negociaciones, lo que fuese. Hoy por hoy me pregunto, no sé si usted tiene alguna idea de qué estará haciendo, qué hace la ministra de gobierno, no sé, qué papel tiene, qué rol funge en este instante donde hay tantos elementos que debería tener un rol protagónico, ¿o no? Creo que sí, la verdad es que no tengo idea de lo que está haciendo, no trasciende en todo Para caso, nada. hay hay un silencio. Ahora, este ambiente que se está creando, este escenario, ¿verdad? Ya lo ha vivido el Ecuador en el pasado, que lo ve en épocas pues, de dictaduras, ¿no? El caso de toda la persecución que se armó contra don Asa Bucaram, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, Ujú, ujú. tenía que ver con la manipulación de las normas electorales, con las dedicatorias, con el hecho de tenerlo preso, se lo llegó a desterrar, etcétera. Aquí se está creando un ambiente realmente de dudas muy serias sobre el sistema democrático. Y eso le hace daño a todos, nos hace daño a nosotros, los ecuatorianos, pero también no solamente le hace daño a la institucionalidad y al gobierno, porque hacia el mundo exterior, ¿cómo va a explicarse que solamente va a haber prácticamente un solo movimiento político que presente candidatos a tiempo, que tenga todo en orden, mientras que coincidentemente todos los demás eh, potenciales candidatos están pues, prácticamente anulados o neutralizados? Eso no abona a una buena democracia. Yo creo que, yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe reflexionar y quizás, y debería realmente repensar el tema y no llevarnos, porque esto va a haber una incertidumbre, esto se añade otra incertidumbre, pero aquí van a haber demandas de inconstitucionalidad y hasta que la Corte tome una decisión y hasta que el tribunal, etcétera. Nos va a crear Mm, otra incertidumbre de aquí hasta cuando tengan lugar las votaciones, porque ahora resulta que una cosa es votar y otra cosa es elegir, una cosa nueva que hemos inventado. Es una pena, realmente es una lástima, pero esto sí es grave en la medida en que se suma a otro tipo de decisiones en otras áreas, como el tema del Consejo Nacional de la mm, Judicatura, etcétera, en claro. la que se ve que es un país que va, pues, como dice muy bien Santiago, vamos tomando decisiones o se van tomando decisiones ahí al apuro, a la medida, sin tener una reflexión
seria de lo que está pasando y a dónde estamos abocados. Santiago, tal vez estaba haciendo la digresión hablando de, pero la pregunta es ¿quién hace política en el gobierno? Esa es un poco la sensación de que finalmente se toman decisiones, quién sabe, deben haber acercamientos con todas las instituciones, funciones del Estado, pero que no son conocidas. Entonces ahí uno dice, ¿cómo se maneja la política? Me refiero en términos de acercamientos y de ver de qué manera mejorar la calidad de vida para los ciudadanos, que ese es el propósito de un gobierno, ¿no? O sea, al menos desde lo que se puede observar de fuera como meros ciudadanos, da la impresión que la vocería del gobierno en términos políticos y la vocería en general de las acciones del gobierno corresponden básicamente al presidente Noboa. No existen ministros que puedan ser el canal de mediación ni con los actores políticos, ni con los sectores sociales y con la ciudadanía. Un ministro de Economía que informe los avances de su sector. O sea, cada ministro que informe lo que le compete a su sector. Y en el tema de la política me parece que eso es todavía más ausente. Tampoco tenemos una Secretaría de Comunicación o de la Administración Pública como existía antes que se encargue de eso. Entonces, en ese aspecto, lo que vemos es un presidente que hace y decide por sí mismo y asume los riesgos de sus decisiones, ¿no? En este caso, me parece que eso, al menos al común de los ciudadanos, le resulta medianamente claro que una decisión del CNE es una decisión que ha pasado por los filtros del Palacio de Gobierno y que en el Palacio de Gobierno, en Carondelet, hay una aceptación de que esto pueda suceder así. Pero Hernán, lo que preocupa, al menos de lo que he leído, es esta trivialización de la democracia. Es decir, no importa, si mañana se nos ocurre algo, cambiemos, desordenamos todo, la planificación de años, la institucionalidad que se ha conservado, el respeto a las fechas. Es decir, eso finalmente no importa en función de unas elecciones. Básicamente porque, ya está claro, no vamos a seguir hablando de que es mera coincidencia. Estamos hablando de un propósito político que desbarata la institucionalidad del país. Es decir, parecería que la Corte entonces sabemos que no va por iniciativa propia, ya está esperando, ha tenido ya una observación, una presentación, pero ese es el camino entonces, no queda otra. No queda otra, lamentablemente, porque sí, no debería ser que que la política termine desembocando en la Corte Constitucional, digamos, porque eso tampoco es sano para la democracia. Estos son temas que deben resolverse a nivel simplemente de la política, ¿no? Yo creo que en este caso el CNE, como digo, ha tomado una decisión totalmente arbitraria, que no tiene ninguna justificación que no sea la de formar parte de todo esto de algún esquema de decisión política que está por encima del Consejo Nacional Electoral. La tribalización a la que tú te refieres es verdad, hay esa sensación y se lo pudo ver en las entrevistas, ¿no?, de los dos vocales de miembros del Consejo Nacional Electoral, porque con una tranquilidad admitieron prácticamente que estaban cometiendo un delito, que estaban violando la ley, que no, en un caso que no tenía a la mano o que no recordaba qué disposición legal le facultaba. El principio aquel de que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les permite, como que se evaporó, digamos, en los pocos segundos que tuvo esa entrevista. Y la otra entrevista haciendo este malabar, ¿no?, sobre que una cosa es votar y otra cosa es elegir. Y entonces vamos a votar en noviembre, pero vamos a elegir en febrero y vamos a votar en mayo. Por favor, ya, eso realmente claro, termina uno abrumado. Yo comprendo que parte del desahogo es, ¿no?, ya cerrar apagar la luz, como dicen, y olvidarnos, pero no podemos hacer eso, ¿no? Yo creo que tenemos que insistir en que estas reglas se respeten y que es lo mínimo. No está tampoco el país pidiendo cosas extraordinarias, simplemente que el Consejo y los actores del Tribunal Electoral, el contencioso electoral,
cumple con la ley, y no es nada del otro mundo, digamos. Ahora, Santiago, el panorama de cara al futuro mediano y tal vez a largo plazo incluso se ve comprometido. Es decir, si finalmente, digamos, se sale con la suya en esta coyuntura, va a obtener un poder inusitado. Es decir, cada vez es más fácil para tomar decisiones. Solamente, digamos, la Corte es un poquito el equilibrio, pero de ahí está tomado absolutamente el Estado y vendrá una reelección y, en fin, tendremos una réplica de lo que tanto hemos condenado, que es el autoritarismo a propósito de un gobierno, ¿no? Puede ser de centro, de izquierda, de derecha, da exactamente lo mismo porque el autoritarismo va en la misma línea, ¿no? De beneficio propio. Sí, esa es una de las opciones, que tengamos un proceso electoral ahora mismo en noviembre, si es que se mantiene esta fecha, en la que el partido oficialista tenga muy poca competencia, ¿no? Muy poca diversidad, y eso eventualmente pueda ayudar para que tenga más espacios en los gobiernos seccionales. Claro. Pero podría suceder también que, como respuesta de la ciudadanía inconforme, existe una votación en contrario. Claro. Si es que es cierto, como parece, como todo evidencia que así es, que hay mucho temor de la ciudadanía de expresarse públicamente, la ventaja del proceso electoral es que es algo secreto y donde no se conoce la voluntad, ¿no? Hasta el momento mismo del conteo de votos. Y eso eventualmente también podría ser un escenario donde el rechazo ciudadano se manifiesta en votar por candidatos distintos a los del gobierno. No creo que sea tan fácil, no creo que sea tan probable, pero siempre está ahí esa opción, siempre está ahí esa posibilidad. Vamos a ver cuál es el decurso en estos meses, cuál es la acción sobre todo de la Corte Constitucional, que es el último espacio que podría rever esta decisión, pero creo que nuevamente, en términos generales, hay una afectación a la democracia que nos debería importar más hacia adentro como país, y que seguramente ahora mismo ya está generando comentarios en el contexto internacional, tanto de América Latina como de los países que nos resultan cercanos. Hernán, hace un momento entrevisté a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, a propósito, no sé si viste o te comentaron, de un tuit al actual presidente de la Cámara de Comercio, en el sentido de que le parecía bien la decisión presidencial, que no importaba que se adelanten las elecciones y, en fin, llamó la atención, porque estamos hablando de de octubre, noviembre y diciembre, que son meses absolutamente súper comerciales. A lo que voy es, yo le preguntaba, pero ¿y qué pasa? ¿Eso refleja el sentir del sector productivo del país, acaso? Bueno, me dice, tal vez de la Cámara de Comercio de Quito, no creo que de todo el país. Yo, en lo personal, dice él, y con muchos colegas empresarios, creemos que hay que respetar la Constitución y que eso no va en la línea de lo que yo hubiese hecho, más o menos, ¿no? Es decir, pero hay un silencio, Hernán, eso es lo que me llama también un poco la atención, porque los empresarios, bueno, no les gusta pelearse o ni siquiera pelearse, simplemente presentar de manera frontal no estar de acuerdo con algo, eso no es pecado, ¿no? Pero también, digamos, hay esta sensación de temor, digo, pero hay un silencio que hace que todas las cosas fluyan y ahí seguimos, como si nada. Bueno, yo no tengo a veces acceso al Twitter, pero ya me acabas de resumir lo que ha dicho esta señora. Le vamos a poner porque lo pusimos Hernán, lo pusimos hace un momento ahí para que lo lea de todas maneras aquí. Está bien, Ahí está. Dice ella, ve. Adelantar las elecciones al mes de noviembre permitiría proteger la actividad comercial y evitar la afectación que implicaría realizarlas durante el fin de semana de San Valentín. Este tuit, insisto, ha generado, si usted tiene oportunidad de revisar las reacciones, impresionante, todo el mundo criticándolo, y por eso me pareció oportuno tener la reacción. Está bien, pero me parece, yo digamos, inoportuno de que haya este tipo de comentarios por parte de... Entonces, ahora resulta que es comercialmente provechoso, digamos. Sí, claro. Violar la Constitución y poner una fecha electoral, noviembre. ¿Por qué no fue octubre? ¿Por qué no fue que coincida con la fiesta de octubre, o ponerla en julio? Es decir, no se ve por qué un gremio empresarial tenga que tomar decisiones o hacer comentarios de ese tipo, ¿no? Me parece grave, me parece totalmente fuera
fuera de tono. Y esta es la idea que un poco se tiene a veces de los gremios empresariales, como que no están jugando realmente el papel que deben jugar. Si la señora presidenta, creo que estaba a favor, quizás debería manifestarlo de manera privada. Claro. Que ha tomado el pulso a todos los comerciantes de que si está bien que durante todos estos meses previas a las fiestas de fin de año haya este ambiente total y de incertidumbre que se va a agravar o se va a incrementar una vez que comiencen a fluir las demandas de inconstitucionalidad y los debates públicos y las amenazas otra vez a la Corte Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que me parece que no es prudente que ese tipo de declaraciones sean. Santiago, concluimos contigo también a propósito de una de tus últimas columnas en donde hablas de esta sensación del silencio, de otra manera también, ¿no? A propósito de que no hay una contraparte, que hay una suerte de línea única en muchos sectores y eso evidentemente va en contra de la esencia misma de la democracia. Sí, eso creo que es de las cosas más preocupantes, ¿no? Porque hemos descrito bien los problemas, las dudas que quedan sobre el proceso electoral, y no solo sobre el proceso electoral, sino sobre todo el contexto. Y me parece que hay cada vez menos espacio, cada vez menos voces para que planteen su posición, que crítica, lo cual ser crítico no implica ser oposición al gobierno. Sí, por supuesto. También espacios donde desarrollar esa crítica, o sea, falta de las dos cosas. Y en el segundo caso de los espacios, me parece que los medios de comunicación también requieren una discusión bien importante sobre el rol que se está teniendo y cuál es el rol, por ejemplo, que me parece es a lo que te referías, de la pauta publicitaria desde el Estado, desde lo público. Claro. Ahora mismo los gobiernos utilizan eso de forma muy estratégica, por decirlo con un término políticamente correcto, para manejar las agendas y las líneas editoriales de muchos medios de comunicación. Quizás la posibilidad de pensar en restringir el pago de la pauta publicitaria pública, me refiero, no de eliminarla desde luego, pero restringir el pago, que no sea pagada, podría ayudar en alguna medida al menos a mejorar la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y en alguna manera tener una sociedad un poco más viva en términos de diversidad de opiniones. Claro, bueno, y aquí con esto concluimos porque se nos vino el tiempo encima, pero claro, la pauta es indispensable sin duda para los medios, para todos los medios de comunicación, eso no cabe duda, pero evidentemente hay que guardar cierta distancia, por cierto, ¿no? En este programa nunca ha habido dineros del Estado, de ninguna función, y vaya que eso sí nos complica, pero bueno, no importa. Lo importante es poder tener la libertad de poder expresar las cosas y hacer los análisis absolutamente con independencia, con tranquilidad y siempre en función del país, que es lo que más nos interesa a todos. Y por eso hay que criticar cuando hay que criticar y señalar las cosas buenas, sin duda también. Bueno, vamos a darle seguimiento sin duda a ver qué pasa en la Corte Constitucional a propósito de este tema. Por ahora es todo. Nuevamente agradecerles a nuestros invitados, Hernán Pérez y Santiago Basabe. Gracias por haber estado aquí. Que tengan una buena noche. Gracias a ti. Y a ustedes. Gracias, un gusto. 18:12, vamos a la pausa, ya venimos. (17:37), amigas, amigos, continuamos esta agenda informativa, tal como lo anunciamos. Nos interesa hablar ahora sobre algo que está ahí en el aire, pero capaz a ratos no lo aterrizamos o no lo damos, no lo desglosamos, la importancia que tiene la institucionalidad democrática en nuestro país o en cualquier régimen de característica con democracia, ¿no? Sobre todo en esta época creo es importante porque hay varias decisiones, actitudes que parecerían reñir con la institucionalidad. Hemos invitado para eso a Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Si está listo, que pase. Y entiendo que don Lolo Echeverría, analista político, también está por ingresar a esta conversación.
Pero adelantemos, Ramiro, contigo, ya estás allí, bienvenido, gracias por estar. Tal vez empecemos con lo más elemental, ¿no? Es decir, tratar de dimensionar lo que significa o qué es la institucionalidad en un país, para luego encontrar esos elementos que son, a mi juicio, preocupantes. Pero, ¿qué es la institucionalidad democrática? Bienvenido. Andrés, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. A mí me parece que estamos viviendo, creo yo, de los peores momentos desde el retorno a la democracia en el año 79. Yo siento que hay un derrumbe de la institucionalidad y yo entiendo la institucionalidad como ese conjunto de organismos, de normas, de funcionarios, de principios, de valores que se plasman en la Constitución y que hacen que una organización política funcione. Cuando la institucionalidad se derrumba, tenemos sin duda alguna abusos de poder. Yo creo que, yo creo que uno de los pocos pilares que nos queda ahora es la Corte Constitucional. Y hoy hemos visto que se ha añadido un embate, un ataque más a la Corte Constitucional. Hay ya 2 jueces que tienen amenazas de tener informes, que tienen informes de Contraloría y que se está pidiendo la intervención de la Fiscalía. Creo yo que lo que va a pasar es que el gobierno nacional se va a tomar la última institución que no tiene control a nivel nacional. Y a nivel local me da la impresión, Andrés, que se van a tomar los gobiernos autónomos descentralizados con esta maniobra de adelantar las elecciones, de eliminar al opositor político. Ya que mencionas el caso de la Contraloría en relación a varios jueces de Corte Constitucional, Ali Lozada escribió: exijan al Contralor que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha sido notificado. Esto en cualquier país decente es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de la institución. Sí resulta curioso además que se publique en El Universo, que hoy por hoy sabemos ya es parte del grupo de medios del gobierno. Es que Andrés, te das cuenta todo. Me parece que hay tanta arbitrariedad de lo que está pasando alrededor que es tan difícil darse cuenta de la gravedad del asunto. Ahorita solo con lo que tú estás interviniendo, fíjate, El Universo, que era un ícono de la libertad de expresión, está ahora siendo cheerleaders y haciendo campaña política, prácticamente un pasquín del gobierno. Luego esto, la Contraloría en el contexto en el que está haciendo estos informes, y seguramente estos días vamos a ver, ya hemos visto del juez Lozada, del juez Terán, posiblemente aparezca de otros jueces y juezas, y dentro de esto hay una campaña de desprestigio. En el contexto histórico, Andrés, es la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda el control constitucionalidad de ese adelanto de elecciones que hace el Consejo Nacional Electoral. Digamos, en este contexto hay primero un desprestigio, como dar un golpe para luego eliminar a los elementos que considera el gobierno como enemigos, como oposición, o que no están subordinados a su ejercicio de poder. Terrible, Andrés. Y bueno, y cuando eso sucede, ¿qué pasa con el gobierno? Es decir, supuestamente esa institucionalidad busca una suerte de equilibrio entre las funciones, que haya contrapeso, balance, fiscalización incluso, pero si eso no hay, entonces se empieza a configurar una suerte de gobierno autoritario. Sí, Andrés, o sea, esa es una dictadura. A mí me parece que, a diferencia de los años 60, 70, que las dictaduras eran militares y que se caracterizaban por un irrespeto total a la Constitución, la diferencia es que el actual presidente ha llegado al poder con el ejercicio, digamos, del sufragio, con votos, y que se está tomando todo el poder del Estado. Fíjate el contexto. Tenemos irrespeto total a la Constitución desde el día 1. Tenemos toma de instituciones autónomas. Se han hecho todas las maniobras posibles para tener control sobre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Consejo de Participación, la Contraloría, la Procuraduría. Tenemos esto, el Consejo Nacional Electoral.
tenemos un gobierno que se basa en la lógica del uso de la fuerza y la militarización. Tenemos a defensores de derechos que están enjuiciados, congelados sus cuentas y acusados de lavado de activos. Tenemos la eliminación de partidos políticos prácticamente para la próxima contienda electoral. Andrés, ¿cómo se llama eso? Claro. Eso se llama, para mí, dictadura. O sea, no hay Claro. respeto a la Constitución y hay toma de todas las instituciones. Y hace un momento conversábamos con la experta en seguridad, Carla Álvarez, y le preguntaba por el Consejo de Seguridad, que es este organismo del país que tenemos para justamente hacer estrategias de seguridad. Y solamente una vez se ha reunido el presidente Noboa cuando recién fue electo la primera vez, se reunió con ese consejo, nunca más. Y ahora utiliza la figura del bloque de seguridad que no existe como institucionalidad. Es decir, Carla decía, bueno, pero es que no sabemos quiénes son, cómo se toman las decisiones, porque ha marginado al Consejo de Seguridad, que es el organismo pertinente, la institucionalidad. Ahí tienes un ejemplo más de lo que estaríamos viviendo en este momento, ¿no? Andrés, estamos viviendo en estado de excepción. Estamos viviendo básicamente con un presidente que el único sustento que tiene, me parece a mí, no es el derecho, no es la ciudadanía, no es la democracia, es el poder militar y el uso de la fuerza a través de la fuerza pública. Eso es lo que le sostiene a este gobierno y, por supuesto, una campaña siempre agresiva, constante, permanente, mediática, de tratar de eliminar al enemigo y de hacer sentir que tiene apoyo el gobierno. Bien, vamos a tomar contacto. Ya tenemos en la línea telefónica, parece que tiene algún inconveniente técnico don Lolo, así que le damos la bienvenida a Lolo Echeverría, analista político. Estamos hablando con Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Lolo, él ha hecho ya una exposición creería contundente en términos de los elementos que dibujan un país que no respeta la institucionalidad, que está cooptando todas las instituciones y que incluso lo califica como dictadura a propósito de no tener la posibilidad democrática de un balance entre las funciones. ¿Cuál es tu evaluación, Lolo? ¿Qué está sucediendo con la institucionalidad en el país? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un saludo para el doctor Ávila. También un saludo para la ciudadanía. Me parece a mí que estamos en la construcción de un régimen autoritario y todos tratándonos como si las cosas estuvieran normales. Y nos quedamos en el análisis del último evento, en este caso, el cambio de fecha de las elecciones por parte del Consejo Electoral. Pero el examen de ese detalle no ilustra absolutamente nada, porque nos hace perder de vista el horizonte, que es la acumulación de poder en torno al Ejecutivo. Tiene el control de la Corte, de la Asamblea Nacional, de la Justicia, como se ha demostrado con la actitud del presidente de la Corte Nacional, que no hace caso ni siquiera de sostener al delegado que la propia Corte nombró, ni tampoco el dictamen de una juez que es parte de la Administración de Justicia, lo que indica que está también sometido a los caprichos del poder. Y si se añade el control de los organismos de control, si el gobierno tiene los organismos de control, ¿quién controla al gobierno? En esas condiciones no hay democracia, porque la democracia es un sistema de limitación del poder. Así que la única manera de sostener este entramado institucional que mantiene nuestra democracia es que la Corte Constitucional ponga coto a estos desmanes, que debió haber hecho desde antes. El problema es que nosotros dejamos avanzar paso a paso hasta el punto en que ya no sea posible retornar. Si en este momento la Corte Constitucional impide que el Consejo Electoral cambie la fecha de elecciones, es probable que el Consejo Electoral destituya a la Corte Constitucional y entonces terminamos esta
especie de farsa política, Andrés. Caramba, qué escenario tan terrible, ¿no? Ramiro, ¿qué pasaría si efectivamente logran la destitución de los jueces de la Corte? Ahí sí, efectivamente, no nos quedaría absolutamente nada, pues. Nada, o sea, un saludo cordial a Lolo Echeverría. Yo me sumo a este calificativo de que estamos viviendo una farsa política. Yo sí creo que si es que llegara a pasar esto, que me parece que es la segunda ocasión donde estamos frente al riesgo de que el Consejo Electoral asuma este poder que yo creo que no lo tiene. Estoy convencido de que jurídicamente no lo tiene, que es de destituir a la Corte Constitucional asumiendo que estamos en un periodo electoral. Y digo que jurídicamente no lo tiene porque las causales de destitución de la Corte son clarísimas, están en la Constitución y de ninguna manera es autoridad competente el Consejo Nacional Electoral. Si es que utilizara el pretexto de que es un obstáculo la Corte para el proceso electoral, va a ser una leguleyada más, una triquiñuela más, y me parece que va a ser una arbitrariedad más de las que ya nos tiene acostumbrado el gobierno. Ahora, Lolo, ¿por qué ocurre un fenómeno que no sucedía en la época autoritaria de Rafael Correa, en donde las voces se manifestaban con intensidad, los gremios también? Hoy por hoy, hasta la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito le pone alfombra roja diciéndole que todo está bien, que es una gran decisión la que se ha tomado de adelantar las elecciones. Algunos gremios, aquí estuvo algún representante empresarial diciendo que eso solo representaba a la Cámara de Comercio de Quito, no al país. Pero en definitiva, hay mucho silencio, ¿no? ¿O es idea mía, Lolo? No, es absolutamente visible, experimentable. Me parece que las causas son varias. Primero, hay una corriente internacional que es este autoritarismo de derecha que se está imponiendo sobre el autoritarismo de izquierda que está de salida. En segundo lugar, el propio carácter de los mandatarios que son caprichosos, autoritarios. Y en tercer lugar, pues que como decía Habermas, decía que vivimos un juego de simulaciones. Esto es interesante. Mire, los poderosos, es decir, el poder económico, simula que es gobernado. Los políticos simulan gobernar. Y la masa acude a las urnas simulando que son ciudadanos. Este es el juego de simulaciones que vivimos y por eso el silencio es impresionante y dejamos que vayan adelantando porque además vuelve a ser eficaz una serie de dichos respecto de nuestra sociedad. Uno de ellos es de que aquí, como somos machistas, queremos a alguien que mande, queremos un autoritario, nos gusta un autoritario. Y otra, que no nos importa nada, porque como la gente pobre, que es la mayoría, vive al día, solo se preocupa de si va a comer este día y no cree ni en el futuro, ni por tanto en los proyectos, ni en los planes. Esas son las cosas que nos han traído hasta aquí. Ahora, y en relación al rol ciudadano, Ramiro, con este tema del adelanto de elecciones, yo particularmente pensé que habrían varias iniciativas en la Corte Constitucional solicitando la inconstitucionalidad, pero de momento está el señor Andrés Albuja, que es un economista, lo entrevistamos el día de ayer, y yo le decía, bueno, ¿y usted cómo así? O sea, tiene todo el derecho, pero ¿cómo así se animó a hacerlo? Me dice que Andrés, somos ecuatorianos, la norma está, yo tengo derecho de ejercer ese rol, que por supuesto, pero yo digo, ¿por qué no ha habido más iniciativas? ¿Por qué ese silencio, Ramiro? Es que yo creo, Andrés, y sumando a los elementos que proporcionó Lolo hace un ratito, yo creo que hay un miedo ciudadano. Yo me acuerdo hace poco tiempo después de que hubo esa marcha de Quimsacocha y el congelamiento de cuentas y la persecución a los defensores de derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, yo sentí, Andrés, que había miedo. Y
y ese miedo tiene que ver no solamente con que el Estado te persigue a través de la Contraloría, de la Fiscalía, de todos los mecanismos que tiene a su alrededor y finalmente hasta usa a los militares para reprimir. Además de eso hay que sumar la manipulación mediática, Andrés. Si uno opina, Claro. en redes sociales, el 80% de los trolls te van a insultar, te van a menospreciar, te van a linchar públicamente. Entonces, creo que esto existe. Hace poco varios abogados y abogadas estuvimos buscando apoyo para sacar un comunicado como Foro de la Democracia, y era interesante ver que en el mismo foro personas que son tremendamente demócratas, por distintas razones, ya no querían suscribir un documento en el que estamos alertando sobre este último acoso a la Corte Constitucional, sumado a este adelantamiento de las elecciones y a esta imposibilidad que tiene el Consejo de la Judicatura de que se posesione a quien corresponda y que mantengan en el Consejo de la Judicatura a una ficha más del gobierno. Digamos, en este contexto, el miedo, Andrés, me parece que está ahí, Claro. y paraliza, inmoviliza. Lamentable, sin duda. Y en un escenario de esta naturaleza, Lolo, Fuerzas Armadas, para bien o para mal, tienen también un rol que cumplir. Y entonces ahí podría finalmente llegar el dilema si apoyan o no reapoyan a un proceso que vaya cooptando todas las funciones del Estado. En el hipotético caso que se destituya a la Corte Constitucional ya sería evidente, ¿no? ¿Le atribuyes algún rol o debería mantenerse totalmente al margen? No, las Fuerzas Armadas siempre tendrán la estrategia de decir que no son deliberantes, de manera que no se puede esperar nada de ellos. Ni cabe, no le corresponde a las Fuerzas Armadas, porque el error nuestro es creer que hay unas dictaduras buenas y unas dictaduras malas. No, señor, toda dictadura es mala por definición, de tal manera que no cabe pensar en otras formas de autoritarismo. Yo creo que el miedo es fundamental, como señalaba. ¿Por qué? Porque lo que se hace por parte del gobierno, los actos de autoridad, entre otras cosas, lo que buscan es escarmentar, lo que buscan es asusar a los funcionarios que no están sometidos y a las organizaciones sociales que no están sometidas. Y por eso también es importante el control de la prensa, porque la prensa es uno de los órganos que por definición hace de papel de puente entre la autoridad y la sociedad. Entonces, cuando la prensa está del lado también sometida, del lado de la autoridad, ya no le sirve a la sociedad. Y eso es lo que está pasando ahora. Todos los medios sometidos a presión, sometidos al chantaje, a la pauta publicitaria, sometidos al temor. Entonces van plegando y prácticamente queda muy poco. Es lo último que ha pasado con el diario El Universo. Es una vergüenza la forma en que ha plegado al gobierno y se ha afectado hasta el humor. Andrés, el humor es el último reducto para vencer el miedo. Porque el humor es lo que le quita pedestal a la autoridad y lo que por el miedo uno se burla de la solemnidad del poder. Y como decía Humberto Eco en su novela famosa El nombre de la rosa, el que ríe no teme. Por eso el gobierno siempre autoritario siempre teme al humor. Ramiro, coincides con este análisis. La verdad es que es causa desazón, ¿no? Porque vemos un escenario que se van cumpliendo etapas en función de un proyecto político y quién sabe si evidentemente vamos a ir a las elecciones y tendremos el ganador permanente y eso deja muchas dudas sobre el destino del país, hacia dónde vamos. Sí coincido, o sea, me parece que la prensa está, digamos, en sus peores momentos. Creo que como nunca antes hemos visto una gran cantidad de periodistas sometidos al poder
estas entrevistas que le hacen al presidente de la República, que me parece que son tan complacientes, tan poco críticas, tan poco encaminadas a que la ciudadanía tenga información seria, contrastada de lo que hace el gobierno. Y si a esto le sumamos al catástrofe de los medios de comunicación, la catástrofe de los partidos políticos, Andrés, del escenario es patético. O sea, tenemos una Asamblea Nacional que se dedica a desprestigiar a la oposición y a poner en el tapete cuestiones que no son de interés nacional o que no son emergentes o que no son urgentes. Y tenemos partidos políticos que están fuera del juego. Esto, por ejemplo, de haber encarcelado al alcalde de Guayaquil, digamos, el único que se estaba enfrentando de forma horizontal al presidente de la República, y que no podamos reaccionar como país. Yo no apoyo, digamos, al movimiento donde está el presidente ni el alcalde, pero me parece tan bárbaro y luego perseguir al presidente de Reto, anular los partidos políticos, todo me parece fatal. Andrés, no tenemos mediación entre el Estado y la ciudadanía. Y lo que tenemos, digamos, es dádivas, mala información y represión. Estamos realmente mal, muy mal, Andrés. Y es que el gobierno quiere a alguien en la alcaldía, y entonces ¿quién mejor que la mamá del propio Daniel Noboa, ¿no? Es decir, ese es el proyecto también para salir del señor Álvarez, que efectivamente yo tampoco tengo ninguna afinidad, pero hay un maltrato y lesiones a los derechos humanos de manera flagrante, ¿no? Es una cosa que sí llama la atención, Lolo, en términos de cómo no poner el grito, digamos, internacional para que se diga también sobre las lesiones a los derechos que están ocurriendo en este momento en el país, sino que, claro, todo funge o parecería que marcha en orden, ¿no? Pero quienes vivimos y sabemos los detalles va por otra línea, otro andarivel. Bueno, Andrés, la utilización de las instituciones como instrumentos de poder conduce a que se utilice la Fiscalía, por ejemplo, la Contraloría y la Fiscalía, se utilice con doble finalidad. Primero, para perdonar todas las trafacías que hagan los amigos del poder. Y segundo, para utilizar como castigo y como amenaza a los adversarios del poder. Eso es lo que está haciendo. Fíjese cómo ha lanzado la Contraloría y la Fiscalía en contra de los principales alcaldes para controlar las 3 ciudades más grandes del país. Ese ha llegado al punto de que el municipio de Quito ha comprado, adquirido unos trolebuses valiéndose de una organización de Naciones Unidas que pretende ayudar a evitar la corrupción en las compras públicas. Para evitar esa corrupción, apela a Naciones Unidas. Naciones Unidas, la UNOPS, que es el organismo para este propósito, tiene un convenio firmado con el Estado ecuatoriano. Y ahora sale la Contraloría a decir que solo es un intermediario cualquiera y que puede haber incluso sospechas de peculado. ¿Cómo puede ser posible una Contraloría que a un organismo de Naciones Unidas le acuse de peculado? ¿Cómo puede ser posible que funcione de esta manera un organismo de control? Entonces, en estas condiciones no es posible para una persona honrada, para una persona independiente, no es posible ser parte de ningún organismo. Claro. Ahora, Ramiro, con la experiencia que tuviste en Corte Constitucional, te pregunto, aunque presumo la respuesta, porque a través del tiempo siempre se ha esperado de la Corte algún pronunciamiento mucho más puntual, oportuno, respondiendo a algún episodio, en fin, tomando posición. Siempre se ha dicho que la Corte eso no lo hace, que va a su ritmo, que tiene pues en su momento capaz podría tener alguna declaración, pero es muy poco frecuente. En estas circunstancias, ¿amerita algo diferente o debería mantener esa misma línea? Ay, qué difícil. Andrés, yo creo que la Corte ha sido harto diferente con el gobierno actual.
por ejemplo, en esa resolución sobre la vicepresidenta de la República que tenía que asumir la vicepresidencia, claro, y que tenía que haberle ordenado al presidente que tome licencia, claro, digamos, ahí la Corte fue timorata. Ha sido también timorata, y no sé si timorata, quizás la palabra es prudente, en relación a la calificación del estado de excepción. La Corte, desde el día 1 que lo solicitó el gobierno, la Corte le dijo: no estamos en conflicto armado interno porque no se reúnen los requisitos del derecho internacional humanitario. Digamos, cuando uno mira, la Corte ha estado tratando de darle un margen de gobernabilidad al gobierno, y me parece que si yo fuera juez, Andrés, yo creo que ante este debacle que está enfrentándose posiblemente a una destitución arbitraria, porque el gobierno y el Estado nos ha demostrado ya que el derecho no es un parámetro para resolver asuntos, problemas políticos, ni tampoco para atender o enfrentarse a la oposición. El derecho no es un parámetro. Entonces, yo creo que en estos momentos, si es que tendría que hacer, la Corte tendría que aplicar firmemente la Constitución. Esto es lo que tiene que hacer. Si es que le destituyen, digamos, se van a ir con dignidad. Pero si es que se ponen timoratos otra vez, si se ponen, digamos, poco rígidos, como creo que deberían ser, les va a dar otro golpe el gobierno. Me parece que lo va a hacer con o sin deferencia de la Corte Constitucional. La Corte va a ser cooptada, o va a ser eliminada, o va a ser anulada. Digamos, esto me parece que es lo que se viene. Así que ojalá la Corte, con esa demanda de inconstitucionalidad que tú mencionaste hace un rato, ojalá la haga prioritaria, y ojalá resuelva que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es una violación a los derechos de participación de las organizaciones políticas del país. Ojalá pase esto, Andrés. Porque de lo contrario, Lolo, creería yo en términos personales que hay que dejar el eufemismo cuando, por ejemplo, escuchamos declaraciones de Enrique Pita decir, bueno, quien no esté de acuerdo, que vaya al Tribunal de lo Contencioso, que es el órgano que define este tema, como si no supiésemos que el Tribunal de lo Contencioso es un brazo más operativo del gobierno. Entonces estamos como jugando a que es democracia, cuando sabemos que son instituciones cooptadas y por lo tanto no representa un equilibrio de poder, pues, Lolo. Sí, por supuesto. Como repito, se trata de un juego de simulaciones. Y frente a eso, esto no cabe medias tintas, no cabe prudencias, no cabe sino jugarse la vida. La Corte Constitucional ahora tiene que jugarse la vida, literalmente. Porque el gobierno tiene en este momento dos caminos. El uno es usar al Consejo Nacional Electoral para destituir a los jueces, a todos los jueces de la Corte Constitucional. Y la otra vía es la que ya se nos anuncia, porque así es el cinismo político. Fíjese usted, el Universo ha sacado 2 páginas enormes señalando que están bajo investigación ya de la Fiscalía una denuncia de Contraloría en contra de 2 jueces de la Corte Constitucional que han puesto a examinar las cuentas desde 5 años atrás. ¿Quién pidió ese examen? ¿Cuándo se inició esto? ¿Qué pretenden con eso? Está muy claro que una vía es obtener la mayoría en la Corte Constitucional y la otra vía es destituir a todos. Claro. Pero frente a eso la Corte Constitucional ya no puede buscar caminos intermedios ni prudentes. Tiene que exigir el cumplimiento de la ley. Y yo estoy de acuerdo que debió haber hecho esto antes. El primer caso fue el de la ex vicepresidenta. En ese momento se portó la Corte cobarde y ahora está pagando esa cobardía. Y Lolo, conversábamos este tema al inicio con Ramiro, ¿no? El tema que tú mencionabas. Y claro, ahí es cuando uno dice hacia dónde vamos. Por eso, Ramiro, ya me acabo de dar cuenta que el tiempo se nos viene encima. ¿Cuál sería tu reflexión final frente al tema que estamos conversando?
Yo creo, Andrés, me parece que aquí como nunca antes, por primera vez tengo que admitir que ante el problema que estamos teniendo, es indiferente si una persona es de izquierda, de derecha, progresista, lo que sea, nos estamos jugando la democracia. Y yo creo que esto es una causa común que nos debe unir. El autoritarismo, cuando se desborda, casi siempre acaba en muerte, en violación sistemática de derechos humanos y en dolor. Así que espero que, hacer un llamado a la ciudadanía para estar alertas y, si es el caso, salir a las calles para reclamar el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos y a la institucionalidad. Lolo, se me quedaba con el tema anterior, del tema de la Contraloría, que curiosamente, entre comillas, resulta que la exclusiva la tiene justamente el diario El Universo, ahora el cercano al gobierno, ¿no? Entonces ahí también empieza a oler mal cómo así surge esta investigación que tú preguntabas quién fue quien la motivó y demás. Bueno, sí, se trata de un complot para tomar el control de todos los organismos de control de la justicia, de la legislación, es tomar el control completo del poder. Y frente a eso, miren, la primera cosa que puede pasar es que la ciudadanía advierta esto y rechace, como hizo en la consulta. Miren, en la consulta el pueblo nos dio una lección rechazando esto que pretendía el gobierno y diciéndole no al gobierno. Ahora, si es que vamos a una elección en donde el gobierno ha metido la mano y pretende colocar bien a los candidatos del partido de gobierno, la ciudadanía les puede rechazar. Pero todos los que somos conscientes de que hay en construcción un autoritarismo, tenemos que decirlo y expresarlo a cualquier riesgo, porque esa es la única manera de poner coto y hacerle un favor al propio gobierno, porque terminaría mal, y hacerle un favor sobre todo al país para que tenga algún futuro y no termine una vez más sometido a un poder absoluto. Bien, el tiempo concluido. Quiero agradecerles a ustedes no solo por haber estado aquí, sino por esas voces independientes, valientes, frontales, diciendo las cosas como son. Como ustedes han dicho, creo que no es momento de irnos por las ramas, sino hablar claramente sobre lo que eventualmente puede o está sucediendo ya. Queremos un país libre, absolutamente democrático, con sus bemoles, por supuesto, pero tenemos que trabajar para ello. Así es que, bueno, en este micrófono siempre habrá esa posibilidad, cuenten con ello y seguiremos en la misma línea. Gracias nuevamente a Ramiro y a Lolo, que tengan una buena tarde-noche. Gracias. Gracias a ti, un saludo para todos. Gracias. Bien, 18:11, tiempo de pausa, amigos.